Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Congreso Pangea. Estamos en el segundo día del Congreso, en el día 2. Estamos en el viernes 19 y empieza la segunda sesión de ponencias. En esta ocasión, esta segunda sesión es un poco más variada en temática, pero todo se puede agrupar dentro de divulgación y proyectos. De manera que a lo largo de esta tarde vamos a poder ver una serie de proyectos, algunos más relacionados con la divulgación y estudio de algunos yacimientos, algunos relacionados más con pura divulgación, algunos son proyectos mucho más de cultura popular o incluso en los que puede participar todo el mundo. Así que sin más, vamos a empezar y vamos a ver uno a uno todos estos proyectos. Empezamos con la primera ponencia a cargo de Paula Urrutia y lleva por título Paleoarte como contexto para trabajar NOS con estudiantes preescolares en educación no formal. Adelante, Paula. Soy Paula Urrutia, licenciada en Física y profesora de esta asignatura en Chile. Actualmente me encuentro trabajando en un establecimiento escolar donde busco implementar estrategias de enseñanza que permitan a mis estudiantes mejorar sus habilidades y no solo el conocimiento que puedan adquirir. Contaré en este video lo que se conoce como un relato pedagógico o una experiencia de aula, pero que esta vez no se encuentra enmarcado en la educación tradicional, sino que en lo que llamamos educación no formal. Es decir, es un ambiente de enseñanza distinto al colegio o al centro educativo, pero que no impide que este material sea un insumo para utilizar en nuestras aulas al ser adaptado para cada nivel o para cada espacio de trabajo con nuestros estudiantes. Paleoarte es un contexto que voy a utilizar dentro de este video para poder hablar de naturaleza de la ciencia, o conocida como NOS por sus siglas en inglés, Nature of Science. Y en particular voy a hablar del caso de mis estudiantes preescolares en educación no formal. Es decir, es un espacio donde estos estudiantes vienen, si bien no por mutuo propio, porque son muy pequeños, si vienen con otra motivación y con otro interés. Seguramente quienes estén interesados en relacionar y desarrollar las habilidades de los estudiantes, especialmente en ciencia, están buscando mejorar esa enseñanza. Y esta es una herramienta que nos va a permitir trabajar las habilidades en un contexto científico y espero que pueda ser sin perder la atención de nuestros queridos estudiantes. Seguramente quienes estén viendo este video pasaron por este gusto o fascinación que está relacionada con los dinosaurios y la paleontología. Quizás fueron animales exóticos, pero en general, en los primeros años de infancia, vivimos esta relación de fascinación o de admiración por este tipo de animales. Hay quienes de ustedes que hayan mantenido y profesionalizado esta afición. Para otros se pudo haber transformado en un simple hobby. O, ¿por qué no decirlo? Lo olvidamos durante esos días. Entonces, si tengo mis estudiantes pequeños, ¿por qué no puedo utilizar este contexto dentro de mi aula? Las opciones que tengo para generar una clase de ciencia que me permita como docente desarrollar habilidades que estén más cercanas a la ciencia, me lo entrega una línea de la didáctica que se llama naturaleza de la ciencia. O, en este caso, puede ser también indagación o algún tipo de experimentación. Pero nos vamos a enfocar en naturaleza de la ciencia porque el repertorio de actividades que posee y los enfoques para trabajar dentro y fuera del aula
contextualizando según nuestras necesidades, son variadas y bastante amplias. Voy a comenzar explicando un poco qué significa la naturaleza de las ciencias y luego usar este significado o esta idea que se tiene de la naturaleza de las ciencias junto con la paleontología para contextualizar una actividad en este espacio no formal, fuera del centro educativo. La naturaleza de la ciencia es un conjunto de ideas y de conceptos que permiten realizar una enseñanza de las ciencias que incluye tres de sus áreas: la epistemología, la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia. Lo que busca es tener a los estudiantes involucrados en este proceso, por lo cual podemos obtener conclusiones, verificar y modificar el conocimiento científico que van adquiriendo. Lograr que el estudiante se involucre en este tipo de experiencias nos permite que desarrolle y comparta una visión de ciencia de cada integrante del grupo de trabajo y así poder nutrirlos entre ellos. Además, que nos permite a nosotros, como docentes, realizar actividades que estén relacionadas o no con el contenido disciplinar. Trabajar con los estudiantes habilidades relacionadas con una actividad científica, más allá del contenido, y que solo memoricen algunos conceptos, es una idea que se ve beneficiada por la naturaleza de la ciencia como área. Naturaleza e historia de la ciencia, porque no podemos dejar una sin la otra. La naturaleza de la ciencia incluye dentro de ella la historia de la ciencia, algo que a mis estudiantes les ha gustado muchísimo. Y con actividades con o sin el contenido disciplinar del nivel, podemos obtener actividades que enriquezcan las habilidades científicas de nuestro grupo de estudiantes. Tener algunas herramientas, conocimientos y dar a conocer el aspecto humano de la ciencia. En conjunto, podemos encontrar que la naturaleza de las ciencias es un tipo de acercamiento para nuestros estudiantes que va más allá de la disciplina. Entonces, ¿por qué contextualizar conceptos de paleontología? ¿A quién no le gustan los dinosaurios? La paleontología, y en especial los dinosaurios, nos permiten un acercamiento desde las primeras edades. Sin esos comentarios, ese animal no es de ese color, o mi madre o padre me dijo que esto no era correcto. Dado que ningún estudiante o persona ha visto realmente un dinosaurio o un animal de este periodo, podemos lograr que se abstraigan de los conceptos que traen preconcebidos desde un colectivo, pero también nos permite el trabajar y mejorar las ideas basadas en evidencia. Un aspecto que voy a relatar más adelante, cuando comente la implementación que voy a mostrar como ejemplo. Por lo tanto, tener una contextualización que no está directamente ligada con los conocimientos disciplinares que se nos solicita tener dentro del aula, nos permite a nosotros generar actividades más diversas y enmarcadas en naturaleza de la ciencia. ¿Pero por qué en paleoarte? Porque la naturaleza de la ciencia como disciplina intenta desarrollar ciertos aspectos y ciertas habilidades en nuestros estudiantes, y dentro de la lista que podríamos tener hay 3 que se ven claramente reflejadas en este tipo de trabajo que es el paleoarte.
La primera es la creatividad. Los estudiantes desarrollan actividades que les permiten expresarse a través del arte en forma libre, pero siempre bajo este paraguas que es la evidencia científica. Y aunque en un inicio podemos entregar completa libertad al trabajo en dibujo o en moldeaje que hacen los estudiantes, podemos ahí identificar ideas y conceptos previos que posee cada uno de ellos o ellas y posteriormente evaluar cuáles son los apoyos que van a necesitar tanto en lo disciplinar como en lo artístico. Como segundo tema, podemos desarrollar la subjetividad propia de la ciencia. Podemos observar, ligado a cada estudiante, cómo interpreta la información que le entregamos y cómo la plasma en sus diferentes modelos. También existe la tentatividad y es cómo podemos cambiar al conocer evidencia o interactuar en grupos de trabajo para poder modificar nuestros modelos a través de algo consensuado en el grupo de trabajo y consensuado conectado con las evidencias. Claramente, todo esto va ligado a que los estudiantes poseen aptitudes y habilidades artísticas que son distintas. Y es aquí donde debemos dar hincapié en que no son necesarias grandes aptitudes en estos campos cuando iniciamos, y especialmente con estos que son más pequeños. ¿Qué podemos decir de este tipo de actividades? Podemos decir que busca que el grupo de estudiantes desarrolle la creatividad necesaria en la ciencia, utilizando estas habilidades artísticas que están ligadas a la plástica, pero que puedan imaginar este mundo prehistórico y posteriormente modificarlo a través del uso de evidencias científicas que estén relacionadas con el tema. La experiencia Pequeños Científicos, que es lo que voy a relatar a continuación, se enmarca dentro del programa Pentauce. En mi caso particular, trabajé con estudiantes de 5, 4 y algunos de 6 años. ¿En qué consistió este trabajo? Consistió en 5 sesiones, donde la última fue de finalización de proyectos, con 4 módulos donde las actividades principales se ven aquí proyectadas. En el primero, identificamos habilidades artísticas de este grupo de estudiantes para poder así ubicarnos y pensar qué es lo que necesitábamos como apoyo más adelante en este aspecto. En el módulo 2, trabajamos una actividad de naturaleza de la ciencia relacionada con la reconstrucción de un animal que era desconocido para todos mediante una historia o relato de un yacimiento paleontológico. En el módulo número 3 nos volcamos al área artística, donde ellos principalmente confeccionaron o fabricaron una masilla a partir de materiales simples y luego, utilizándola, modelaron o moldearon un dinosaurio. Finalmente, en el módulo 4, se les permitió seleccionar si querían dibujar o moldear con plastilina o masilla algún tipo de dinosaurio que fue proyectado dentro del aula que nos encontrábamos. Por supuesto que estas acciones que relato acá no fueron todas las que realizamos. Dentro de esta experiencia, por supuesto que trabajaron en grupo. Como se observa en la fotografía,
no estaban obligados a estar sentados, aunque el aula contaba con sillas y mesas. En la última figura que podemos ver acá, se observa la construcción de este animal o esqueleto que cada grupo formó, y dentro de la variedad que ellos permitieron elaborar, existían tanto animales terrestres, más similares a un perro salvaje, y animales acuáticos. Algunas ideas finales de este proceso. Lo primero y más importante para mí fue que el grupo de estudiantes disfrutó el trabajo tanto en lo grupal como en lo individual, dado que nunca se les obligó a trabajar en grupo o se les obligó a trabajar en formato individual. Este tipo de actividades nos permite tener esta libre expresión y elección, por lo cual se desmarca totalmente de la clase expositiva y desarrolla una actitud en el grupo completo de estudiantes de motivación e interés hacia las actividades. Finalmente, este tipo de trabajos, cuando es llevado al aula, puede beneficiar no solo al desarrollo de actividades científicas o plásticas, que era uno de los objetivos, sino que también se observa que el trabajo en grupo y el diálogo entre pares mejora el clima de aula. Y finalmente, ¿cómo lo llevo al aula? Pues experimentándolo como estudiante. Aquí podemos ver un grupo de colegas con las cuales realicé la actividad original de el encuentro de huesos. Finalmente, quiero agradecer por una parte a la doctora Valeria Cabello González, que me permitió llevar esta experiencia a pequeños científicos y me alentó a trabajar este tipo de actividades con estudiantes muy pequeños, que normalmente no son con los que trabajo, y también agradecer a Pequeños Científicos, este programa que pertenece a PentaUC en Chile, que no solo facilitó el espacio, sino que también fue retroalimentando mis propuestas de curso y también facilitó los materiales para la realización de estas actividades. Finalmente, si quieren saber más sobre esta implementación u otras similares, el material va a quedar compartido y me pueden encontrar en mis redes sociales. Espero que esto haya sido enriquecedor para ustedes y que se animen a implementar este tipo de actividades dentro del aula. Muchas gracias, Paula, y pasamos ahora a la siguiente ponencia, la de Javier Salas Herrera, que lleva por título Objetivo fósil autonómico, un enfoque de identificación regional como herramienta de divulgación paleontológica en España. Adelante, Javier. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Salas Herrera y voy a presentar la ponencia titulada Objetivo fósil autonómico, un enfoque de identificación regional como herramienta de divulgación paleontológica en España, siendo esta una aproximación para un posible proyecto en el que se relacione la divulgación del patrimonio paleontológico español con un marco de simbología territorial. Pero antes de entrar en la esencia principal de esta ponencia, es necesario mencionar un poco qué es el concepto de símbolo. Y es que un símbolo, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es el elemento u objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad, de una idea o de una cierta condición. Y en este sentido, los fósiles han funcionado bien como símbolos, de dos maneras distintas, siendo bien logotipos, es decir, representaciones gráficas de una entidad pública o privada, o bien en la heráldica, como parte de un blasón o siendo la parte principal dentro de un escudo de armas. Como logotipos podemos encontrar los fósiles formando parte de la simbología de una sociedad de paleontología, también de un departamento universitario o incluso de una facultad entera si es una facultad de ciencias geológicas o biológicas. También es necesario resaltar
el hecho de que los fósiles, como logotipos de divulgación, se encuentran básicamente en los libros, en los documentales, series documentales, podcasts y también en las sesiones, encuentros, congresos o seminarios en los que los jóvenes investigadores o investigadores ya bien consolidados muestran sus investigaciones. En el caso particular de los escudos heráldicos, podemos ver que los fósiles casi siempre han representado un elemento bien de fuerza o bien de una antigüedad que se considera milenaria, aunque desde luego muchas veces es más que milenaria, es de millones de años, pero también suele estar relacionado con que en el área en el cual está establecido el pueblo, la población, se han descubierto yacimientos fosilíferos muy importantes y eso lo podemos encontrar sobre todo en Rusia, en los Estados Unidos, varios países europeos, incluso dentro de la península ibérica. Y en ese sentido es menester mencionar los escudos heráldicos españoles, ya que hay dos bien conocidos, como son los de la localidad zaragozana de Murero, donde encontramos un trilobites, o bien la burgalesa de Tejada, donde dos amonites aparecen como parte del escudo heráldico de la población. Sin embargo, en el caso más paradigmático, en el que se relaciona el símbolo fósil con los yacimientos de la zona, es precisamente el caso estadounidense. Y es que, haciendo balance, de los 50 estados del país, 44, incluido el Distrito de Columbia, tienen la figura de fósil oficial del estado. También es particular la mención del dinosaurio oficial del estado, que en ocasiones sustituye a la de fósil oficial del estado. Y es también necesario mencionar que no todos los estados tienen ni fósil oficial ni dinosaurio oficial del estado, como son Hawái, Indiana, Iowa, Minnesota o New Hampshire, y el caso de Arkansas, en el cual tienen dinosaurio oficial del estado pero no tienen fósil oficial del estado. Y es que, a fin de cuentas, estas denominaciones, tanto de fósil oficial como de dinosaurio oficial, obedecen más a conceptos legislativos que quieren exponerse dentro de los planes de leyes estatales. Y en ese sentido podemos encontrar que de los géneros taxonómicos que más aparecen como fósil oficial del estado, generalmente suele ser la opción más popular, que sea la de los dinosaurios. Si bien es cierto que otros grupos taxonómicos bastante representativos en ciertos estados, como pueden ser proboscidios, plantas, trilobites, bivalvos, cetáceos y otros tantos grupos, también suelen estar bien mencionados dentro de las leyes estatales. Y en ocasiones hay que mencionar ciertas anomalías o curiosidades, como son que a veces un taxón es el fósil oficial para varios estados, generalmente porque son estados que suelen ser vecinos, como es el caso de Connecticut o Massachusetts, que tienen el ignotaxón Neubrontes giganteus, o el del cetáceo Basilosaurus cetoides, que es el fósil oficial tanto de Alabama o Mississippi, aunque a veces suelen también ser estados que están bastante dispersos, como son las distintas especies de mamuts que podemos encontrar pues desde Alaska hasta Carolina del Sur, prácticamente. O sea, toda una extensión territorial. También se encuentra que a veces un taxón es tanto el fósil oficial del estado como el dinosaurio oficial del estado. Eso sucede en los estados de Colorado, Nueva Jersey o Texas. Y a veces incluso encontramos dos taxones dinosaurianos para un mismo estado, como son en los estados de Connecticut, de Oklahoma o de Utah. Y también que dos taxones pueden ser el fósil oficial de un estado, bien sean en Kansas, Mississippi o Vermont, donde a veces encontramos que tienen la denominación de fósil oficial volador, marino o terrestre, lo cual les ayuda
ayuda a identificar un poco también el terreno en el que se encontraba cada taxón para el público general. Claro, cuando te encuentras con este panorama de fósiles oficiales y demás, cabe preguntarse dos cuestiones. ¿Por qué en España no podemos seguir el ejemplo estadounidense? Dado que tenemos un patrimonio paleontológico bastante rico para lo que es el contexto europeo y visto que en el caso estadounidense es más tiene más connotaciones legislativas, más de representación estatal, ¿por qué no se le podría dar un enfoque más didáctico o divulgativo relacionado con la paleontología española en ese caso? De modo que podemos plantear una proyección tal que así, en la cual cada comunidad autónoma tenga su propio fósil autonómico. Claro que en este proyecto realmente tendríamos que distinguirlo bastante del caso estadounidense, ya que la asignación de un fósil oficial del Estado suele ser por aprobación directa del gobernador o gobernadora por decreto en las leyes estatales. Suelen tener un comité de expertos de universidades estatales en el caso de que lo necesiten para ser asesorados sobre cuál es el taxón que seguramente sea más representativo del Estado o que llame poderosamente la atención y sea un elemento casi realmente publicitario. Y a veces es curioso también el caso de que muchos fósiles estatales lo han sido a petición de un grupo de alumnos del instituto que han realizado una pequeña investigación ahí un poquito como de trabajo de fin de año y que desean presentarlo para que sea aprobado a nivel estatal. En el caso de la divulgación española, podría plantearse como una propuesta divulgativa sobre el patrimonio paleontológico español como una participación popular, o sea, a través de una encuesta masiva para cada comunidad. Evidentemente tendría que haber una supervisión de un equipo experto de paleontólogos en el cual pudiesen recopilarse toda la información necesaria para que el público tenga el mínimo, al menos el conocimiento básico para entender exactamente de qué taxones estaríamos hablando, que son los que se proponen. La utilización de medios o recursos digitales en este sentido es imprescindible para poder llegar al máximo número de personas y que quede constancia documental de los resultados, dado que estas encuestas, aunque podían ser más anecdóticas, podían tener cierto valor para ser incluidos en planes de patrimonio histórico o natural. Y en ese sentido ya tenemos realmente antecedentes. En Reino Unido se hizo una votación popular para determinar cuál iba a ser el ave nacional de Reino Unido. Si bien es cierto que más bien no se incluyó mucha información ornitológica al respecto, sino que más bien fue a través de un concurso fotográfico y que lo eligieron al final al petirrojo por ser un ave que quedaba vistosa para el ambiente de la campiña inglesa. Pero es cierto que hay campañas un poco más científicas, en el sentido de que, por ejemplo, la Organización Ornitológica Española siempre tiene en los últimos años una presentación de candidaturas al ave del año y que podía servir como modelo. En este sentido, habría que distinguir varias fases para desarrollar este proyecto, en el cual habría que realizar una recopilación de información sobre los yacimientos paleontológicos españoles
sobre todo marcando bien las pautas de importancia que tienen esos yacimientos dentro de un marco geológico o biológico, los taxones más representativos de dichos yacimientos, que bien podrían ser, muchas veces en un yacimiento regional puede ser que haya mismos taxones para uno, pero generalmente buscar el taxón más representativo, y también las figuras de protección si es que existen para dicho yacimiento. Y si la comunidad autónoma tiene una figura de protección específica, que no sea solamente la figura de protección a nivel nacional. De estos habría que seleccionar el número de taxones para cada comunidad autónoma. Habría que elegir eso. No podríamos poner todos los taxones, dado la riqueza patrimonial paleontológica española, no podríamos poner todos los taxones que se han descrito en España. Habría que seleccionar, pues eso, taxones o parataxones más representativos. A partir de ahí se desarrollaría una encuesta que a nivel digital tendría mucho valor, empleando para ello tanto redes sociales como luego enlaces o links que proporcionen departamentos universitarios, asociaciones o universidades enteras. Y todos estos el resultado de todas estas encuestas tendrían que ser formalizados y publicados a través de algunos organismos que participen en dicha encuesta, para que puedan ser visualizados y tal vez ir proponiendo que cada año se cambie de fósil autonómico. Y en ese sentido, la campaña Ave del Año sería muy buen modelo para seguir este plan de proyecto, porque suelen incluir una ficha técnica muy bien estructurada de identificación de las aves, en qué entornos viven, las amenazas y en qué áreas se encuentran protegidas. Y en muchos sentidos podríamos decir que el patrimonio paleontológico español tiene los elementos necesarios como para que pueda realizarse una campaña de este estilo. Bueno, y estas serían las fuentes de consulta referentes a fósiles y dinosaurios estatales de los Estados Unidos, y los símbolos y encuestas que he ido encontrando para ir proyectando esta ponencia. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier, y pasamos a la siguiente ponencia. Una siguiente ponencia organizada por Daniel García Martínez y colaboradores, como veréis, que se trata de la presentación formal del proyecto de la Cueva de los Toriles. Vamos allá. Hola, bienvenidos. Permitidme que haga yo la introducción a esta ponencia sobre la Cueva de los Toriles. Bien, la Cueva de los Toriles es un yacimiento arqueológico y paleontológico que se encuentra dentro de Castilla-La Mancha, en concreto en el campo de Montiel. No es la única cueva que se encuentra en este valle, y de hecho han sido conocidas popularmente estas cuevas por la gente de la región, tanto gente de Carrizosa como gente de Alhambra, que acudían allí de vez en cuando con sus amigos de manera distendida, como un punto especialmente interesante o bonito de su geografía al que acudir. El estudio científico de la Cueva de los Toriles es más bien reciente, apenas llevamos 2 años investigándolo, y bueno, os voy a ir presentando a los codirectores de este proyecto y dejaremos que los miembros del equipo sean los que os cuenten todos los detalles acerca de la Cueva de los Toriles. Así que, sin más, os presento al equipo de la Cueva de los Toriles, un equipo de investigación interdisciplinar con gente tanto especialista en biología como en geología, como en arqueología, un equipo de arqueólogos, paleontólogos, historiadores, cada uno de los cuales aportando su especialidad, que hacen de este proyecto un proyecto súper interdisciplinar y con el que esperamos poder exprimir toda la información posible de esta cueva. En primer lugar tenemos al doctor Daniel García Martínez, paleoantropólogo, doctor en biología, especialista en neandertales. Los temas de investigación de su tesis doctoral giraron en torno a la evolución del sistema respiratorio y la capacidad respiratoria en humanos, concretamente en neandertales del Sidrón. Ha participado en el estudio de materiales fósiles tanto del Sidrón como, por ejemplo, de también la Sierra de Atapuerca en Burgos.
Tenemos también entre los codirectores de este proyecto a la doctora Aitziber Suárez Bilbao, una especialista en faunas del Pleistoceno, licenciada en Geología y doctora en Cuaternario. Su tesis doctoral se basaba en el estudio de vertebrados fósiles para inferir condiciones y cambios paleoambientales y paleoclimáticos, en concreto en el Pleistoceno superior de la cordillera Cantábrica a través de varios yacimientos del País Vasco. En tercer lugar tenemos al doctor Pedro Moya Maleno, historiador y doctor en Historia con especialidad en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, arqueólogo profesional y docente del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y director científico del Centro de Estudios del Campo de Montiel. Y junto a ellos pues hay una gran cantidad de diferentes colaboradores de este proyecto. Hay colaboradores del área de geología, como por ejemplo Davinia Moreno, Isidoro Campaña, Miren del Val o Lucía Bermejo, y se encargan de los temas como la sedimentología o la geocronología, que nos va a ayudar a datar correctamente los materiales que se encuentren en esta cueva. Los materiales arqueológicos que aparecen en la cueva caen en manos también de sus colaboradores relacionados con la arqueología y la restauración, como por ejemplo Pablo Villegas, Alberto Abelló, Sonia Izarbe, Arantxa Daza o Marcos Galeano. Y por último tenemos los colaboradores dentro del área de paleontología, que se encargan también del estudio de los restos fósiles encontrados en la cueva, entre ellos Sara García, Alberto Valenciano Vaquero o María Dolores Marín Monfort, o bueno, yo mismo, aunque en concreto me encargo más de temas de divulgación. Así que sin más, vamos a pasar a hablar del origen del proyecto de la Cueva de los Toriles, de los diferentes materiales de diferentes épocas que hemos encontrado en la cueva, de cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo, y de cómo se van a realizar los trabajos de datación de todo lo que encontremos en la cueva. Pues el proyecto de la cueva surge hace 3 años, pues vimos que en Carrizosa había unas indicaciones de carteles que indicaban a Cueva Prehistórica de los Toriles y vimos que prehistórica realmente es porque, pues bueno, se había encontrado por la zona algo de cerámica, etcétera, pero lo que es la cueva en sí no teníamos ninguna evidencia que fuera prehistórica. Vimos que podía tener interés porque había pues algo de material muy revuelto, porque la cueva estaba muy revuelta. Bueno, pues merece la pena hacer una primera campaña de sondeo para ver lo que hay. Y así fue como surgió un poco la idea de trabajar en este yacimiento. Tenemos 2 momentos de funcionamiento de la cueva, por así decir. Uno que sería lo que observamos a día de hoy, que es la cueva per se, y otro de un funcionamiento bastante más antiguo de no solo la cueva, sino lo que es toda la zona, de un entorno paleolacustre. De ese entorno paleolacustre tenemos evidencias de Pleistoceno medio, del Paleolítico medio, más bien, que tenemos una pequeña hacha de piedra de un porte de unos 5 o 6 centímetros, pero que evidencia la presencia de homínidos ya en la zona. Y luego, cuando está funcionando ya propiamente como cueva, lo que tenemos es evidencia de que la cueva está ocupada por poblaciones humanas, pues probablemente desde el bronce hasta la época actual, pasando por romano, medieval y época contemporánea también. La Cueva de los Toriles tiene un potencial claramente de muy larga duración. Cronologías más recientes, desde la prehistoria reciente, pues estimamos que desde el Calcolítico, Edad del Bronce, aquí tenemos una población recurrente que está entrando, no sabemos todavía el uso que se le está dando y ha sido recurrentemente, como decimos, ocupada en distintas épocas. La más clara en esa época de la edad de los metales creemos que la edad del bronce, en clara sintonía con los yacimientos que tenemos alrededor, pero luego lo interesante es que hemos encontrado un momento romano de frecuentación de la cueva, tanto a nivel medio de la cueva como en toda su profundidad, pues a unos 40 metros, totalmente sin luz. Pues de repente nos encontramos cerámicas finas romanas, sigilatas, en concreto del siglo I. Por lo tanto, nos quiere decir que alguien está viniendo aquí probablemente pues, de una forma cultural a hacer algún tipo de rito. Pasado el tiempo encontramos también cerámicas medievales y otros elementos, otras herramientas. En concreto hemos encontrado una punta también, no sabemos que puede ser de ballesta o de arco y flecha, y que bueno, podría estar asociada a algún animal, pero tampoco hemos encontrado el animal en sí, por lo tanto no sabemos si ahí ha pasado alguien o lo que sea. Bueno, y así hasta época contemporánea, en que durante el siglo XX esta cueva, como todo el paraje, pues es un sitio especialmente bonito, que tiene pues agua, tiene cierta frondosidad para lo que es la zona. Bueno, pues ha estado frecuentada también
Objetivos a corto plazo, lo primero es, una vez que hemos hecho ese sondeo, esas 2 catas que hicimos y sabemos que la cueva tiene interés a nivel paleontológico y arqueológico, porque también hemos encontrado restos de fauna del Pleistoceno inferior medio, una vez que sabemos que esto es interesante, lo que queremos hacer es acondicionar para poder excavar en condiciones óptimas. Y a largo plazo sería pues hacer campañas de excavación en extensión controladas y bien documentadas de toda la extensión de la cueva para poder ver esos momentos de ocupación holocena y potenciales momentos de ocupación pleistocena también. Eso es un proyecto que puede llevar N años dependiendo pues un poco de cómo vaya desarrollándose el proyecto y la financiación que obtengamos, etc. Y luego a nivel arqueológico y paleontológico pues hacer estudios detallados de la evolución de lo que es el entorno de la cueva concretamente y lo que es el paleopaisaje y la evolución del paisaje en general. Estamos en la Cueva de los Toriles y una de las principales cuestiones que nos planteamos es saber qué edad tienen estos sedimentos y por ende los materiales que hemos encontrado en ellos, ¿no? Es bastante compleja la datación de esta cueva porque no tenemos materiales claros que nos permitan aplicar una técnica concreta. Por la cronología que sospechamos que puede tener, lo más apropiado sería aplicar la resonancia paramagnética electrónica o, en su defecto, la luminiscencia, aunque en este caso ya estamos en el límite de la técnica. Sin embargo, para ambas técnicas necesitamos cuarzo y pues aquí no tenemos demasiados granitos de cuarzo. Así que estamos abordando la datación de un modo un poquito más experimental, aplicando un protocolo de muestreo un poquito diferente y adaptado a las condiciones específicas de la cueva. Y bueno, pues esperamos que salga bien. Entre tanto, bueno, pues también hemos aplicado uranio torio porque estamos en un contexto travertínico en el que pues esta datación también podría aportarnos algo de información. De hecho, tenemos algunos números preliminares. Una de las ideas que se tiene es ver si se puede aplicar también el paleomagnetismo, que es otro método de datación geocronológica. Y bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona, porque no es muy conocido. Lo que hace el paleomagnetismo es estudiar cómo ha ido cambiando el campo magnético del planeta. Tenemos un campo magnético, igual que la atmósfera, que nos protege, ¿vale? Y los minerales ferromagnéticos, los que tienen componentes, pues eso, hierro, goetita, hematites, etcétera, reaccionan a ese campo magnético. Cuando se forman los sedimentos, esas partículas se orientan en función de cómo estaba orientado ese campo magnético que, bueno, tenemos ahora mismo también, incluso. La idea es ver si se puede aplicar aquí, en esta cueva, porque nos daría también, pues oye, nos ataría un poco más lo que es el marco geocronológico de la cueva. Desde el proyecto de la Cueva de los Toriles estamos muy concienciados con el entorno rural, con los problemas que atañen a esta España vaciada, donde muchísima gente abandona los pueblos, de manera que queremos también comprometernos con esta lucha y pretendemos poner en valor este yacimiento ya no solo con la comunidad internacional y a través de redes sociales, sino que también queremos realizar una serie de acciones de divulgación en el propio pueblo y en los propios pueblos de alrededor para que sean muy conscientes de la riqueza de su patrimonio y poner nuestro granito de arena, ¿no?, para poder dinamizar un poquito la zona. Y nada, sin más, con esto terminamos esta ponencia. Y nada, después, durante la mesa redonda, espero que tanto yo como algunos de mis compañeros del proyecto puedan estar disponibles si tenéis cualquier duda al respecto. Muchas gracias. Cuevas las conoce la gente de Carrizosa por las cuevas de los Toriles. Pues el proyecto de la cueva surge hace 3 años. Vimos que podía tener interés porque había pues algo de material muy revuelto, porque la cueva estaba muy revuelta y había algo de material. Dijimos, bueno, pues merece la pena hacer una primera campaña de sondeo. Tenemos 2 momentos de funcionamiento de la cueva, por así decir. Uno que sería lo que observamos a día de hoy, que es la cueva per se, y otro de un funcionamiento bastante más antiguo de no solo la cueva, sino lo que es toda la zona, de un entorno paleolacustre. De ese entorno paleolacustre tenemos evidencias del paleolítico medio, que tenemos una pequeña hacha de piedra. Estimamos que desde el
Paleolítico, Edad del Bronce. Aquí tenemos una población recurrente que está entrando, no sabemos todavía el uso que se le está dando. Hasta la época actual, pasando por romano, medieval y época contemporánea también. Seguimos adelante, vamos a por la siguiente ponencia. En este caso corre a cargo de Isone Herrero y colaboradores, el equipo de Áncora Cultura del Mar, y es básicamente la presentación formal de Áncora Cultura del Mar y sus proyectos. Adelante. Hola a todos. Antes de nada, muchísimas gracias a Paco Zoico por cedernos este espacio para presentar el proyecto. Hoy te vengo a contar un cuento, ya que de eso trata la arqueología, de contar historias que ocurrieron en el pasado. Pero es que además en Áncora Cultura del Mar contamos los relatos más desconocidos y misteriosos de todos, ya que ocurren en el fondo de las profundidades. Cuando pensamos en arqueología subacuática se nos vienen a la cabeza ideas como la Atlántida o barcos hundidos como el Titanic. Bueno, pues yo siento desilusionarte, pero esto es mucho más. La arqueología subacuática es una subrama de la arqueología que trata de investigar objetos, restos humanos y paisajes que están ocultos en el fondo de las profundidades. Hoy quiero que vengas a esta aventura con nosotros. Áncora Cultura del Mar se funda como asociación sin ánimo de lucro en Valencia en 2018. Nace de una idea, pero sobre todo nace de una necesidad, que es combatir el expolio del patrimonio arqueológico subacuático. Somos un equipo joven y multidisciplinar, que ama la historia, el buceo, pero por encima de todo lo que más amamos es el mar. El equipo está compuesto por 3 personas: Chimo, arqueólogo, historiador y buzo; Carlos, antropólogo, aventurero y también buzo; y yo, Isone, restauradora y técnica en gestión cultural. Nos regimos por 4 valores esenciales. 1. Cooperación, tejiendo lazos con distintos proyectos. 2. Reconocimiento, para que los profesionales del sector lleven una vida digna. 3. Pasión, poniendo nuestra alma en todas las acciones que hacemos. Y 4. Sostenibilidad, porque el cuidado de nuestras aguas es lo que más nos importa. Al empezar a trabajar con profesionales del sector, nos damos cuenta de que el expolio de las piezas no es el único problema. Prospectar en un medio acuático no es tarea fácil, ya que el tiempo es limitado. Solo se pueden estar 2 horas de trabajo. El trabajo en equipo es fundamental. Tanto técnicos como buzos tienen que estar en continua comunicación. En palabras de Xavier Nieto, el padre de la arqueología subacuática en España, expone que todo lo que pueda hacerse en tierra no debe hacerse en la plataforma de trabajo, y todo lo que pueda hacerse en superficie no debe hacerse bajo el agua. A esto se le suma el gran impacto del cambio climático, que está dificultando las tareas de conservación de los yacimientos y los ecosistemas marítimos, como es el ejemplo de las mantarrayas, los tiburones y las babosas marinas que existen en la costa de Xàbia,
pero que están en peligro de extinción. Es nuestra obligación protegerlos. España es un país con muchísimo patrimonio submarino. Las costas de la península se cubren de cargamentos de cerámica, anclas y pecios, que es como llamamos a los barcos hundidos. Uno de los pecios más impresionantes lo localizamos en la costa de la Villajoyosa, en Alicante. Se trata de un navío mercante romano que naufragó en el siglo I después de Cristo. Tiene una longitud de hasta 30 metros y transportaba un cargamento de lingotes de plomo y también otro cargamento de ánforas, un enorme cargamento de ánforas que contenían garum, una salsa de pescado a base de caballa, jurel y boquerones. Esta salsa nos ayuda un poco a contextualizar qué tipo de alimentación tenían en la época. El estado de conservación, tanto del buque como del cargamento, es envidiable y las últimas investigaciones no saben cuantificar el valor de este cargamento. En Áncora trabajamos dos ramas importantes. La primera, la gestión arqueológica integral, que se trata de actuar en el yacimiento desde el principio hasta el final, excavándolo, gestionando el patrimonio, pero sobre todo poniendo a las personas en el centro de las actuaciones. Consiste en exponer el origen del actual contexto social. Uno de los conflictos más grandes con los que se encuentran los arqueólogos, tanto terrestres como subacuáticos, es el denominado síndrome Indiana Jones. Y es que nuestro querido Indy no es más que un ladrón. ¿Cómo es posible que vayas a descubrir un ídolo maya, te lo lleves y dejes atrás un templo totalmente destruido? ¿Cómo, Indy? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Desde Áncora Cultura del Mar tenemos la obligación de recordar que este tipo de rescates no es bueno para la pieza. Hay que dejarlo a los profesionales. Si encontramos un hallazgo y lo sacamos a la superficie, es muy probable que la vida de la pieza se quede en nada, o que se destruya o tenga algún tipo de roturas y tal, así que no lo hagan en casa. En la actualidad estamos llevando a cabo el que será nuestro proyecto estrella, en el Portichol, en Xàbia. Junto a los arqueólogos estamos llevando adelante las campañas arqueológicas en la bahía del Portichol. Hasta ahora sabemos que se han hallado más de 100 anclas de distintas épocas, desde los fenicios hasta el siglo XIX. La segunda rama que trabajamos en Áncora es la divulgación. Tenemos un podcast llamado Argonautas que mensualmente reproducimos en Spotify, en iVoox y en nuestro canal de YouTube. Hablamos de cultura marítima, historia y mitos como nunca lo habíamos hecho. Además, que sepáis que dentro de muy poco estará acompañándonos en el programa Paco Zoico. Estad atentos. Pero eso no es lo único. Áncora también ha participado en diversas revistas histórico-científicas como puede ser la Sociedad Geográfica Española, País del Mar o muy pronto en el National Geographic. No queremos que la arqueología se quede como un tema, una disciplina solo en las aulas o en tema de debate serio. Queremos que tú también participes en nuestro proyecto, que te sientas buzo, que te sientas pirata por un día, así que acompáñanos en esta aventura. Desde aquí os invito a que sigáis todo nuestro contenido en redes sociales. Y recuerda, colaborar con Áncora es descubrir el origen de quiénes somos. Explora, descubre, comparte. Muchísimas gracias, Isone, y pasamos a la siguiente ponencia que corre a cargo de Aye Grosso, aunque es una presentación de todo el equipo de Proyecto Nublar y básicamente es la presentación de este proyecto, de Proyecto Nublar, y que esta ponencia lleva por título Nacimiento, auge, caída y resurgimiento de todo un imperio. Adelante. Hola a todos, soy Aye Grosso, escritor de fantasía y ciencia ficción y cofundador de Proyecto Nublar. Antes de comenzar me gustaría dar las gracias a Paco por invitar a Proyecto Nublar, a la asociación, a participar en estas primer congreso de Pangea y nada, agradecerte eternamente el que estemos aquí. Para quien no lo sepa, Proyecto Nublar es la primera asociación española dedicada a la divulgación de los dinosaurios en la cultura pop. Y como no podía ser de otra manera, de eso vengo a hablaros hoy. Nacimiento, auge, caída y resurgimiento
de todo un imperio. Nuestra primera parada nos lleva 26 años después del nacimiento del cine como tal, que si no recordamos mal es en 1888 con la escena del jardín de Broadway. Solo 26 años después tenemos el que es considerado el primer, atentos a lo que digo, el primer personaje animado con personalidad propia de toda la historia, en 1914, llamado Gertie the Dinosaur. Y es este que vemos aquí. Pero fue realmente en 1925, con el estreno del Mundo Perdido, adaptación de la famosa novela de Arthur Conan Doyle, cuando tuvimos toda una película entera dedicada a estos animales. Esta película utilizó por entonces la técnica pionera del stop motion, técnica que con todo el tiempo y años después, genios como Harryhausen llevarían a su máximo esplendor. En los años siguientes al Mundo Perdido, la línea que diferenciaba entre monstruos y dinosaurios era difícil de discernir, tanto que a veces incluso se le englobaba dentro del mismo contexto. Personalmente pienso que hay determinadas fechas a lo largo de la filmografía de dinosaurios y monstruos, como se consideraban en esta época, que personalmente creo que marcaron a un antes y un después dentro de los dinosaurios y los monstruos en la cultura pop, ya que a día de hoy son franquicias totalmente activas. ¿Cuáles son estas películas? Por ejemplo, en 1933 la película de King Kong, 1953 con La bestia de tiempos remotos y por supuesto en 1954 la producción nipona Godzilla. Ya en esta época teníamos las primeras figuras y iban haciendo poco a poco el coleccionismo dentro de este mundo. Evidentemente, como he dicho ya varias veces, la línea entre dinosaurios y monstruos era muy difícil de diferenciar, ¿no? Y aquí tenemos algunas figuras de la época, algunas con más de 60 años. También podemos apreciar los conocimientos científicos que había en esa época, ¿no? Ya que las representaciones que en ese momento teníamos de esos animales es muy diferente a la que tenemos hoy en día, tanto de dinosaurios como de otras criaturas prehistóricas. Realmente, durante casi todo el siglo XX, la imagen de estos animales, la verdad es que no cambió en exceso. Fueron hasta estudios un poquito más recientes cuando la representación, tanto a nivel visual como a nivel de coleccionismo, cambió. Aunque muchos consideran que el auge realmente de la cultura pop de los dinosaurios surgió en los 90, que de hecho así es, personalmente creo que a finales de los 80 ya se venía viendo el interés general que estos animales creaban en el público. Y un claro ejemplo son las que yo considero una o dos de las mejores adaptaciones que estos animales han tenido. Y por un lado es el estreno que tuvo a finales del 1988 Dino Riders y justo muy poquito después, un mes y algo después, En busca del Valle Encantado. Ambas producciones marcaron a su forma a las generaciones que en esa época les tocó vivir ese fenómeno. Por un lado, Dino Riders era una serie de guión muy sencillo, no muy extensa, pero que claramente iba enfocada a la venta de merchandising. Ya figuras como esa que veis ahí del tiranosaurio se asemejaban un poco más al criterio científico que en esa época tenía sobre estos animales. La variedad de figuras que ha sacado Dino Riders al mercado fue muy grande, aunque era cierto que no eran aptas para todos los bolsillos. Tal fue el éxito de Dino Riders que el Museo Smithsoniano llegó a un acuerdo con Tico para vender estas figuras sin las armaduras características de Dino Riders. A modo de curiosidad, el Tyrannosaurus Rex de Toy Story está basado precisamente en este tiranosaurio de Dino Riders. El 18 de noviembre de 1988 se estrenó en las pantallas de todo el mundo En busca del Valle Encantado, la que es, me atrevería a decir, para el 90% de los amantes de los dinosaurios, la mejor película de animación del género. Aunque haya alguno por ahí que no esté de acuerdo, yo lo considero así. Pero indudablemente, si hay que señalar una fecha en el calendario del mundo de los dinosaurios en la cultura pop, esa es sin duda el 9 de junio de 1993. He pasado 5 años creando allí una especie de reserva biológica. Con el estreno de Jurassic Park, la popularidad y la influencia de estos animales alcanzaron cuotas jamás vistas, incluso a día de hoy. Fue una explosión más allá de a nivel cinematográfico, del obvio éxito cinematográfico, a nivel de libros, cómics, películas y sobre todo juguetes.
Con Jurassic Park fue realmente cuando pasamos de esto a esto. La marca de juguetes Kenner fue la encargada de traernos hasta ese momento las mejores figuras y las mejores representaciones de dinosaurios que habíamos tenido en el mundo del juguete hasta ese momento. Y si bien, como dije antes, el Museo Smithsonian utilizó modelos de Dino Riders, otra curiosidad es que en Toy Story también aparece el Pteranodon de la marca de Kenner de Jurassic Park. El impacto de Parque Jurásico fue tan gigantesco que en producciones contemporáneas o posteriores a ella, si esos dinosaurios no se parecían a los de Jurassic Park, directamente no se consideraban reales. De hecho, esto trajo algunas consecuencias negativas, ya que las licencias artísticas que los productores de Parque Jurásico se tomaron fueron creídas por el público de a pie juntillas. Incluso a día de hoy arrastramos ese lastre a nivel de la representación de los dinosaurios, porque ya con el tiempo, pues es evidente, ¿no? Se estudió que la apariencia de esos animales no era tal y como Jurassic Park nos mostraba, e incluso algunos de esos dinosaurios eran tan diferentes que a día de hoy, cuando a alguien le enseñas lo que es realmente un velociraptor o un dilofosaurio, directamente no te creen. A finales de los años 90 llegaba la secuela de Jurassic Park, El Mundo Perdido, con toda otra colección de figuras, la verdad, considerado por muchos como las mejores de todas las representaciones a nivel de juguetes que tenemos de la saga. Kenner fue de nuevo el encargado de traer y de representar a nivel de figuras los dinosaurios que aparecían en esta película. Figuras tan emblemáticas como el Bull T-Rex, la Thruster T-Rex, el Stegosaurio, son considerados por muchos las mejores figuras que tenemos de la saga hasta ahora. El boom de los dinosaurios abarcó en la última década del siglo XX, y con el estreno en 2001 de Jurassic Park parecía que el destino de los lagartos terribles era sumirse en un largo y profundo sueño. Desde 2001 el interés por estos animales bajó notablemente. De hecho, nos encontrábamos en los albores de la época de los superhéroes. Durante muchos años hubo muy pocas producciones aisladas, pocas con cierto éxito, como una de ellas puede ser el ejemplo de King Kong, la adaptación de Peter Jackson, que nos volvió a mostrar, una vez más de forma algo desfigurada, representación de estos animales. No obstante, no todo fue malo durante todos estos años de larga sequía a nivel de Jurassic Park. En 2005, una empresa decidió, dentro de sus líneas de coleccionismo, comenzar a dedicar una sección a estos animales. Y esta es nada más ni nada menos que Papo. Papo nos dio la que considero es una de las mayores y más icónicas y más pirateadas versiones de Tyrannosaurus Rex que desde la que tengo memoria. De hecho, Papo de esta misma figura ha sacado varios repaints y, aparte de este tiranosaurio, otros muchos modelos. Incluso en 2009 salió a la venta una pequeña línea de Jurassic Park por parte de Hasbro, que ya en ese momento ya Kenner no existía. Esta línea fue de la mano de David Silva, que, para quien no lo sepa, es el creador de la marca de Bestia del Mesozoico. No obstante, y como pasara 20 años atrás, la industria dio de nuevo señales de que el mundo de los dinosaurios y monstruos gigantes estaba a punto de dar un nuevo boom. En 2013 se estrenó la película de Pacific Rim y tan solo un año después, en 2014, una nueva y exitosa adaptación de Godzilla. Después de huelgas de guionista, 1000 cambios de guión, por fin, después de 14 años de sequía, el 9 de junio de 2015 se estrenó Jurassic World. La película volvió a tener un éxito arrollador, transformándose automáticamente en ese momento como la tercera película más taquillera de la historia, algo que pilló desprevenido. Yo creo que ni los propios productores ni el mundo del cine en general se esperaba el éxito tan masivo que tendría el regreso de nuestra saga favorita, volviendo a poner en el punto de mira a los dinosaurios a nivel mundial y, como no, con nuevas figuras. Pero no fue todo oro lo que relució en su momento. Recuerdo que después de tanto tiempo, pues soñando con el momento de poder volver, porque cuando se estrenó Jurassic Park yo era un niño,
Durante todos esos 14 años yo soñé literalmente que iba a la juguetería a comprar figuras oficiales de la saga. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de tanto tiempo lo que me encontré fue esto. La decepción fue mayor porque realmente el intento en 2009 por parte de Hasbro, de la mano de David Silva, fueron figuras bastante buenas. Tenemos figuras tan míticas, tenemos un Bull T-Rex bastante competente, un Pachyrhinosaurus y un Allosaurus considerado por los coleccionistas de la saga como los mejores hasta ahora. Entonces realmente la esperanza de que Hasbro volviera a hacer un trabajo como lo hizo en el pasado eran altas. Con lo cual la decepción fue aún mayor cuando la calidad de las figuras es que era de juguetes para niños y encima mal hecho, ¿no? Que fue lo que realmente todo se criticó. Todo vino un poco porque realmente Hasbro, poco antes de sacar esta línea, despidió a David Silva, con lo cual realmente la bajada de calidad de las figuras muchos lo achacan a eso, ¿no? Al despido de ese artista que con el tiempo ha demostrado ser. Por primera vez Lego, y de manera directa y con una inversión importante a una película de la saga y aprovechando los moldes de dinosaurios de la serie Dino de 2012, trajo unas figuras de alta calidad que se meten de lleno en las nuevas películas de la saga, con sets interesantísimos, incluso dos preciosos sets que homenajean a la película de 1993, uno con la sala de ordenadores y los raptores y el otro, personalmente considero de los mejores, con la puerta del parque con un Tyrannosaurus Rex, donde en la parte posterior podemos ver recreadas otras escenas. Durante estos años, como pasara antaño, una serie de marcas se sumaron a Papo en la carrera por darnos mejores figuras. Si bien es cierto que Jurassic Park estableció un hándicap en cuanto a la imagen de estos animales, estas marcas tienen dos vertientes. Por un lado, siguen haciendo reproducciones fieles a lo que son los modelos presentados en las películas de la saga, pero sin embargo hay otra vertiente y cada vez más fuerte a día de hoy, donde estas marcas también nos dan figuras más parecidas a los animales que realmente vivieron en nuestro planeta, al menos que sepamos a día de hoy. De todas las marcas yo destaco algunas por su calidad y por su precio un poco más elevado, como puede ser V-Dragon, Reborn, Penso, y una marca intermedia como puede ser por ejemplo Papo, y otras que quizás están más orientadas a público infantil, aunque cada vez, tengo que decir, se ponen más las pilas en cuanto a los diseños de los dinosaurios, Collecta, Slade y otras marcas incipientes que de seguro en el futuro nos darán auténticas obras de arte. En 2018 llega a los cines de todo el mundo Jurassic World: El Reino Caído, un nuevo éxito de taquilla y por primera vez en toda la saga se hace un intento de dar cohesión a la saga al completo, entre otras muchas cosas con la publicación de los archivos secretos en la Dinosaur Protection Group. Jurassic World: El Reino Caído vuelve a ser un éxito y Universal, tras arrebatarle la licencia a Hasbro, se la da a Mattel. Y esta marca nos da hasta ahora la mayor colección de dinosaurios en todos los sentidos que ha tenido la saga en toda su historia. Las figuras que nos muestra Mattel, personalmente, salvo algunas excepciones de Kenner, son mis favoritas dentro del coleccionismo de la saga, porque nos han dado multitud de líneas, multitud de tamaños, como esto que os estoy enseñando, ¿no? Que son los colosales, que madre mía, si yo de pequeño hubiera tenido estas figuras, con colecciones como la línea regular de Jurassic World, Dino Rivals, Primal Attack, y este año el doble lanzamiento de doble línea de Dino Escape y las figuras oficiales de Campamento Cretácico. Como sucediera antaño y aprovechando la estela de la saga jurásica, las producciones de dinosaurios y animales monstruosos continuaron, como Kong, Isla Calavera, El viaje de Arlo, Godzilla, el rey de los monstruos, o como para este mismo año tenemos Godzilla vs. Kong. Debido al impacto económico y social que la saga jurásica sigue teniendo a día de hoy, ya está mostrando claros síntomas de expansión de su universo, como antaño hicieran Star Wars o Marvel, dando el salto a otros formatos, como puede ser a través de los videojuegos con Jurassic World Evolution, a través de, por primera vez en su historia, cortos cinematográficos como Battle at Big Rock y series de animación como Campamento Cretácico. Este año debería haber llegado la tercera parte de la nueva trilogía, Jurassic World Dominion, pero por desgracia, como todos sabemos, se ha retrasado hasta junio del año que viene.
Según rumores apuntan que por primera vez en la saga quizás veamos animales más realistas atendiendo al conocimiento paleontológico que tenemos hoy día. A día de hoy podemos asegurar que el mundo de los dinosaurios y asociados está vivido y coleando. Esperamos películas, videojuegos, series de animación y libros en un universo expandido sin precedentes. Y es que sin duda los dinosaurios y su cultura pop continuarán abriéndose camino. Muchas gracias, Aye. Y pasamos a la siguiente ponencia, que es la de Gabriel González, y es la presentación formal del proyecto Misión Mesozoica. Espero que os guste. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Gabriel González Cordón, tengo 13 años y vengo a presentaros mi proyecto y futura novela Misión Mesozoica. Deseo que os lo paséis genial en este vídeo y que sepáis un poco más de uno de mis sueños más antiguos que tengo. Y pues nada, os dejo con el vídeo. Eso sí, antes de empezar quiero darle 1000 gracias a Paco por darme esta oportunidad de presentar Misión Mesozoica aquí, de verdad. No sé cómo agradecértelo, te admiro muchísimo y te lo agradezco. Misión Mesozoica es una novela que comencé a escribir el 7 de septiembre de 2019 y la terminé el 1 de marzo de 2020. La cual es para jóvenes, adolescentes, una novela juvenil de los géneros ciencia ficción, acción y aventura, con sus escenas gores y sus escenas más tranquilas. Y por supuesto, a lo que todos venimos aquí. Mucho bicho, muchos animales, mucha cosilla prehistórica que van a ser las principales amenazas o los principales compañeros o los distintos peligros que se van a tener que enfrentar nuestros protagonistas. Por supuesto, aquí os dejo una breve sinopsis escrita con la ayuda de Aye Grosso, escritor de otras obras como la saga ancestral o las 2 novelas que componen ahora mismo el universo de Desextinción, que creo que la mayoría conocéis. Un grupo de 5 adolescentes, Alejandro, Lorena, Ana, Sergio y Miguel, acompañados por Calixto, el fiel camaleón de Alex, son enviados por el director de su colegio en el año 5062 a un campamento de verano a otro planeta. Sin embargo, durante el viaje sufren un accidente y un agujero de gusano se traga la nave con todos a bordo, haciéndolos caer en un lugar donde el tiempo se ha parado y especies de distintas épocas conviven en una misma línea temporal. Tendrán que intentar escapar de este mundo superando toda clase de peligros, sin ser conscientes de estar en el centro de algo mucho más grande que ellos mismos. Una aventura que llegará a los corazones de unos y encantará a otros por la peculiaridad del contexto atemporal, donde se desarrollan los acontecimientos. Esto es Misión Mesozoica. Como habréis podido comprobar en la sinopsis, los personajes presentados, los 5 protagonistas, Ana, Miguel, Lorena, Alex y Sergio, más Calixto por supuesto, son personas ya vistas en otros medios, a los que se le llama cliché. Pero os aseguro que he intentado utilizarlos dentro del libro la mejor forma posible, o por lo menos de una forma especial creo yo, para que queden bien, que no queden toscos y que tengan por lo menos un arco argumental aceptable. De nuevo quiero darle las gracias a Paco y su trilogía Jurásico Total, que son unos de mis libros favoritos junto al libro de Michael Crichton, Jurassic Park, por haber sido mi principal inspiración y lo que me impulsó a crear Misión Mesozoica. A mí me encanta la historia, me encanta el contexto, es que me encanta todo, me encanta, de verdad. Gracias Paco, gracias, me has dado un tesoro, es que lo tengo ahí puesto. Si no hubiera sido por ti, esto no sería posible, esto no existiría. Aparte, encontraréis por supuesto otras referencias a otros productos del friquismo, como por ejemplo otras películas, como por ejemplo Endgame, Harry Potter, la propia Parque Jurásico, en muchísimas partes del libro, tanto en el texto, en la historia en general y en las ilustraciones, que ahora os hablaré de los ilustradores. Pero aviso, no es ningún tipo de copia, que sé que hay muchos que lo están pensando y me ha pasado ya antes. He dejado durante toda la historia pistas que os conducirán al final, por así decirlo. Como han dicho en la sinopsis, los protagonistas están dentro
de algo mucho más grande que ellos mismos, sin que ellos sean conscientes. Ahora pasemos a hablar sobre las personas que han hecho posible que esto sea realidad, que todo esto pase de ser un sueño a que está hablando de él delante de tantísimas personas, los cuales los dividiré en 3 grupos: paleoartistas, asesores científicos e ilustradores. Comencemos. En primer lugar, hablemos de los paleoartistas, los cuales se han encargado de crear los bocetos iniciales y prácticamente la mayoría de diseños de los animales que encontraréis en la novela. Desde el Compsognathus hasta el gigantesco Giraffatitan brancae, todos los diseños originales han sido obra suya y la verdad es que quedaron flipantes. Los que están ahora mismo activos son un total de 5, los cuales son Ammonite Series, Dika Matadrows, Paul CM, Salva Ilustrador y Dino Gamer. Sin su ayuda no hubiera sido posible crear las increíbles ilustraciones de las que hablaremos ahora en un momento. Pero antes de eso, pasemos al segundo grupo. Ahora hablemos de los asesores científicos, los cuales han sido las personas que con su grandiosa mente, sus grandiosas ideas, su grandioso todo, han hecho posible que las criaturas de Misión Mesozoica se vean de una forma realista, porque jamás se va a crear algo totalmente realista, eso nunca. Solo se puede intentar hacerlo lo mejor posible, que es lo que se debe hacer con prácticamente todo. Y estas personas las dividiré en 2 grupos: las que están haciendo la carrera o no la están haciendo, pero tienen una mente de genio al punto de que llegan a paleontólogos super extremos, a paleontólogos importantísimos. Y por supuesto, en segundo lugar, los que ya tienen una carrera son doctores o paleontólogos que tienen es que no sé cómo definirlos, porque es que son una pasada. Todo lo que hacen, todo lo que tocan es oro. Todo lo que tocan estas personas es oro, así tal cual. Así que empecemos con el primer grupo, en los cuales, por supuesto, voy a mencionar de nuevo a Ammonite Series, un crack con el que he tenido muchos debates. Saludito desde aquí a Ammonite Series, saludito. Por supuesto, también tenemos a The Monster Cat, que es experto en animales actuales y por supuesto en comportamiento, que nos ha ayudado a crear uno de los diseños que aún no quiero decir nada de cómo es. Esto os lo estoy dejando como sorpresa. Y por supuesto a Jesús Gamarra y a Adrián Velázquez, que están creando, o sea, que están haciendo su carrera de una forma espléndida. Están ahora con el TFM, son unos auténticos cracks. Es que son dioses del Olimpo con estas cosas y con lo que luego veremos. Y por supuesto, pasemos a los Albert Einsteins de la paleontología, a los doctores, a los paleontólogos licenciados, los cuales son Carlos de Miguel, Daniel Vidal, Elena Cuesta e Iria Segarra. Cada uno experto en su campo, cada uno siendo un crack, cada uno siendo un dios egipcio, no, un dios del Valhalla, ahí arriba, que están en el podio, que de verdad no sé cómo agradecer a todas estas personas que he mencionado, todo el trabajo que han hecho por la novela, todo lo que han hecho, siempre estando atentos, siempre dando ideas, y si tenían una opinión negativa, la daban y ya está. No tenían miedo de darla, no tienen miedo de decir nada. Y de verdad que eso os lo agradezco mucho a todos vosotros, chicos, que desde aquí os mando un saludo, de verdad, os lo agradezco muchísimo y seguid así porque sois unos auténticos cracks. Tenemos aquí a uno de estos gigantes, a uno de estos grandes, a uno de estos guapísimos, dándonos su propio testimonio de qué han hecho durante el proceso de la novela, de las ilustraciones, de los bocetos, de todo. Así que os dejo con él y espero que disfrutéis mucho de lo que tiene que decir. Buenas a todos, me llamo Iria Segarra y junto con Dani Vidal, Carlos de Miguel y Elena Cuesta formamos el equipo de asesores científicos de Misión Mesozoica. A continuación os voy a explicar los 3 ámbitos en los que ha incidido sobre todo nuestro asesoramiento. El primero de ellos son las proporciones esqueléticas. Bien, el primer paso para reconstruir un dinosaurio no aviano es su esqueleto y sus proporciones. Si las proporciones no corresponden con los fósiles, seguir con los siguientes pasos es en vano, dado que ya tendremos el primer error de base.
Aunque algunos dinosaurios son muy conocidos a partir de esqueletos muy completos, que es Tyrannosaurus, Camarasaurus, hay muchos otros de los que solamente se conocen fragmentos de esos ejemplares. ¿Qué ocurre con esto? Que para poder hacer una buena reconstrucción necesitamos primero conocer a fondo todos los ejemplares de ese grupo que hasta ahora se han descubierto, su variabilidad intraespecífica y cómo se solapan los restos, articulando los ejemplares mediante anatomía comparada con seres vivos actuales. De lo contrario, aun teniendo el esqueleto completo, se pueden dar posiciones que no corresponderían con la realidad. Por lo tanto, el esqueleto es la base para una reconstrucción fiable del organismo. Posteriormente, a este esqueleto tenemos que añadirle las diferentes capas, es decir, el músculo y los tejidos blandos. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos todos estos tipos de tejidos blandos, le hace la piel, plumas, músculos, tegumentos, etc., es muy complicado que se preserven en el registro fósil. Por lo tanto, ¿cómo podemos reconstruir esto en el paleoarte? Utilizamos una técnica llamada Extant Phylogenetical Bracket, que fue implantada por Whitmer. Para ello, lo que hacemos es ver cómo es esa estructura que queremos reconstruir en especies actuales para poder compararla. Realizamos una comparación con seres vivos de hoy en día. Sobre todo los paleontólogos y paleontólogas nos fijamos en dos grupos, cocodrilos y aves. Y nos basamos en probabilidades, aplicamos la Extant Phylogenetical Bracket. Hay tres opciones. Si ambos grupos tienen esta estructura que queremos reconstruir, existe una alta probabilidad de que los dinosaurios la tengan. Si un grupo sí que tiene esta estructura pero el otro no, la probabilidad se reduce, es una probabilidad media de que el dinosaurio que queremos reconstruir la tenga. ¿Y qué ocurre si ninguno de los grupos la tiene? Pues que la probabilidad de que este dinosaurio la posea es muy baja o nula. Cuando ocurre esto, lo que hacemos es ayudarnos de fósiles de conservación excepcional que conservan estas estructuras, este tejido blando, como podrían ser plumas, piel o músculos. Hoy ya entramos en el campo de la especulación sobre su posible presencia en el ejemplar que queremos reconstruir. Este campo de la especulación siempre hay que cogerlo con mucho cuidado y siempre intentamos ser lo más rigurosos posibles. Y el último ámbito en el que hemos asesorado es la nomenclatura de los ejemplares que aparecen en el libro. Bien, esta nomenclatura se denomina binomial, ¿vale? Lo que sería el nombre científico de los seres vivos. Este tipo de nomenclatura la instauró Carlos Linneo a partir de diferentes publicaciones y se basa en dos apartados. El nombre de género, el cual se comparte por especies próximas, por ejemplo Canis lupus y Canis domesticos, ya que ambos pertenecen al grupo de los cánidos, y luego estaría el nombre específico, que es un adjetivo calificativo que designa ese ejemplar. ¿Cómo se aplica esto en la paleontología? Cuando un paleontólogo o una paleontóloga descubre un ejemplar fósil y lo estudia, lo cataloga, tiene el honor de darle el nombre. Puede ser como un homenaje o reconocimiento a un familiar o amigo, a otro científico o al lugar donde apareció. Aquí, por ejemplo, os voy a dar dos ejemplos. El Turesaurus riodebensis, dado que apareció en la localidad de Riodeva, y el Cytipatios molskae, que se le dio el segundo nombre en honor a la paleontóloga Halsa Osmolka, que fue quien lo halló. Espero que os guste la novela, que cualquier duda que tengáis sabéis que podéis contactar con nosotros y que disfrutéis muchísimo con esta nueva publicación en la que está trabajando muchísimo Gabriel, doy fe de ello. Un saludo a todos. Y ahora pasemos al último grupo, que son los ilustradores Adrián Blázquez y Jesús Gamarra, también conocidos como Sucoblanc, Gamarraptor, y es que no se puede decir nada más de ellos porque son gigantes, es que no sé cómo decirlo. Ellos, si quieren, te crean una capilla sixtina jurásica en el momento, así tal cual, de verdad. Un aplauso para vosotros porque os habéis conseguido coordinar, habéis conseguido crear obras de arte sin límites durante todo este tiempo, habéis conseguido crear unos diseños de personajes que a mí me encanta, que ya presenté en su día, habéis conseguido crear animales que son una pasada. Un aplauso para vosotros, chicos, que no tengo nada más que decir. Y por supuesto, igual que la anterior vez, tenemos aquí a los dos gigantes, a los dos guapísimos, a los dos de todo, que me quedo sin palabras, hablándonos sobre lo que han hecho, cómo se han adaptado y cómo siguen trabajando en la novela. Así que os dejo con ellos. Hola, soy Adrián Blázquez Riola, paleoilustrador de proyecto Misión Mesozoica.
Para las ilustraciones de Misión Mesozoica apostamos por un estilo cartoon con un alto valor en la línea y en color, pero sin perder la esencia de la paleoilustración en la que estamos acostumbrados tanto Jesús como yo. Queremos que los dibujos sean visualmente atractivos y que aún así reflejen cómo eran estas criaturas prehistóricas. Espero que os guste mucho el resultado final. Buenas, soy Jesús Gamarra, paleoilustrador de Misión Mesozoica. Os quiero hablar brevemente acerca del diseño de los personajes. Como dijo antes Gabriel, Misión Mesozoica cuenta con 5 personajes principales más el camaleón Calixto. El diseño de los personajes cuenta con 2 fases. Una primera, que es cuando se hicieron los bocetos de los primeros diseños y que tras varios cambios se llegó a la segunda fase, que es con la que aparecen en el libro. Como veréis, algunos personajes han cambiado mucho, mientras que otros apenas han variado, puesto que teníamos claro desde el principio cómo diseñarlos. En general he intentado que los personajes sean así caricaturescos, su diseño, puesto que, como antes dijo Gabriel, los personajes están basados en el tópico del grupo de niños que vive grandes aventuras, pero a pesar de ser caricaturescos, cada uno tiene un diseño único y una trama única que ya la descubriréis cuando leáis esta gran novela. Y bueno, por la parte que toca a los paleoilustradores, esperemos que os gusten mucho las ilustraciones que estamos trabajando tanto Adri como yo, y esperemos que Misión Mesozoica sea un exitazo, porque de verdad lo que está haciendo Gabriel es único. A Misión Mesozoica aún le queda muchísimo por recorrer, aún es muy joven, está en su adolescencia, aún le falta muchísimo por hacer, encontrarse ventajas, desventajas, buenas experiencias, malas experiencias como ya ha pasado, pero yo no me pienso rendir, no pienso parar, porque llevo teniendo este sueño desde no sé dónde, desde los 6 años que escribí un pequeño cuento llamado Super Patata, pero llevo teniendo ese sueño desde hace muchísimos años y prometo que no pienso parar, no me pienso rendir hasta conseguirlo, hasta dar en el clavo, hasta llegar a la cima del Everest. No pienso parar de correr, no pienso parar de hacer nada hasta conseguirlo. Así que, una vez más, gracias a Paco por darme la oportunidad y gracias a vosotros, chicos, por haber visualizado este vídeo en esta recopilación. Y os deseo muchísima suerte a todo el resto de ponentes del Congreso Pangea. Y desde aquí, desde mi casa, desde mi pequeño setup improvisado, me despido. Un fuerte abrazo para todos y adiós. Y hombre, claro, ¿qué pasa? ¿Creíais que este vídeo no iba a tener sorpresas? Pues aprovechando esta grandiosa oportunidad, quiero daros un regalo, que es una nueva ilustración de la novela que queremos presentar exclusivamente en este vídeo, solo para vosotros, chicos. Sin vuestro apoyo no habría sido posible nada de esto, así que aquí os dejo con la ilustración creada por Jesús y espero que la disfrutéis muchísimo. Bien, y con esto llegamos al final de esta sesión. Ahora tendremos un pequeño descanso, el descanso de la merienda para estirar las piernas, ir al baño o tomaros un café. Y seguimos después con la mesa redonda en la que podremos participar todos de una conversación con los ponentes que ha habido esta tarde o aquellos que puedan estar disponibles. Así que sin más, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado tanto ayer como hoy en esta primera edición del Congreso Pangea. Si os ha gustado, pues hablad muchísimo de este evento y animaos a participar en la siguiente edición. Espero que en la siguiente edición pueda ser un congreso mucho más largo, con muchas más ponencias, más sesiones, incluso puede que con más sorpresas, con presentaciones de algún vídeo especial o alguna cosa por el estilo. Y nada, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haber participado, todos y todas los que habéis mandado ponencias. Ha sido un verdadero placer que prepararais un trabajo para estar aquí todos reunidos. De verdad, muchísimas gracias, os lo agradezco de corazón. Y a todos y todas los que habéis estado en directo, siguiendo esto, comentando y participando también de este congreso. Muchísimas gracias, porque todo esto está hecho para vosotros y espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Y nada, os dejo con el descanso y luego pues nos vemos en el directo de la mesa redonda. Muchas gracias.